Aquí empieza Intento 203. ¿Es posible repasar la historia de la política mexicana en un solo podcast? Veremos. Creo que primero tenemos que responder cómo surge lo que hoy conocemos como México y cómo es que nace el gobierno mexicano. México es un país que pertenece a las Américas, continente descubierto supuestamente por Colón en 1492 y conquistado por Hernán Cortés en 1521, dando paso al virreinato de la Nueva España, que comprendía el territorio de lo que hoy sería California, o posiblemente más al norte, hasta Costa Rica, o posiblemente más al sur. Este periodo lo podemos llamar colonial, en el cual el territorio de lo que hoy es México estaba bajo el mando, intereses, instituciones y gobierno de la corona española. Durante este periodo, las diferencias sociales y de castas impedían que los indígenas, es decir, los nativos, tuvieran derechos de cualquier índole. Pero además los hijos de españoles nacidos en América, quienes tenían ambiciones de ocupar puestos de gobierno, eran negados para ello. Estos y otros problemas e ideologías nacientes internacionales fueron caldo de cultivo para un movimiento nacionalista e independentista. Es así como en 1810 el cura Hidalgo, tras un grito nada laico en la iglesia de Dolores, convoca a levantarse en armas contra la corona española. Luego de una empantanada, sangrienta y larga lucha, el Acta de Independencia se firma en 1821. Posterior a la victoria independentista, se crea el primer Congreso Nacional con tres fuerzas políticas importantes: los borbonistas, que querían ser gobernados por un monarca europeo; los iturbidistas, que deseaban coronar al general Iturbide; y los republicanos, quienes pugnaban por un gobernante nacido desde la democracia. Es así como nace el Imperio Mexicano, donde el general Iturbide es coronado emperador. Este periodo no fue largo, ya que debido a revueltas y sublevaciones, Iturbide I abdica en 1823. Posterior a este periodo, se reorganiza la política mexicana, creando un congreso en el cual pugnaban dos ideologías: los centralistas, quienes buscaban un gobierno absoluto desde la capital, y los federalistas, quienes pedían un gobierno de estados libres y soberanos, pero regidos todos por una constitución federal. Estos últimos ganan las pugnas, creando la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824, que da como resultado al primer presidente de la República, Guadalupe Victoria. Durante este periodo se crea la tesorería y se funda el Museo Federal. Las siguientes elecciones de 1828 las gana Manuel Gómez Pedraza, pero su contrincante, de mal perder, Vicente Guerrero, se amotina y toma el poder de facto. Tampoco dura mucho en el poder, pues su vicepresidente Anastasio Bustamante le derroca, ya que no gustaba de ideas federales, y lo centraliza. Durante el gobierno de Anastasio Bustamante, los conflictos políticos y armados no cesaron, obligándolo a firmar un convenio que devolvía el poder a Gómez Pedraza. El presidente Gómez Pedraza fue sucedido por Valentín Gómez Farías. Este gobierno fue el primero que dio señales de querer separar la Iglesia del Estado, minando el poder de la Iglesia Católica. Con este conflicto, la Iglesia entrega su apoyo al general López de Santana, dando un periodo de caos político en el que Gómez Farías, López de Santana, Gómez Farías, otros liberales, entran y salen del poder en distintas ocasiones. Sí, es en estos gobiernos intermitentes en los que se pierde más de la mitad del territorio mexicano. Pero estos gobiernos son tan complicados que ocupan un video aparte para poder explicar todo ese proceso. A finales de este periodo se promulga la Constitución de 1857. El 11 de febrero de 1858, tras la renuncia de Comonfort, se convierte en presidente don Benito Juárez. En este periodo, la separación de la Iglesia y el Estado se convierte en la bandera de la administración. Se crea mediante una reforma el registro civil, la educación laica, se nacionalizan los bienes del clero, incluyendo el banco y los juzgados, y este proceso genera una guerra civil conocida como la Guerra de Reforma. En 1861 Juárez convoca y gana las elecciones, y en este periodo es que, tras deudas que México había acarreado internacionalmente, Francia decide invadir a la nación mexicana. En 1864, tras la victoria francesa, tenemos el Segundo Imperio Mexicano, en el cual Maximiliano de Habsburgo es coronado emperador, pero su corona carecía de peso político, pues la Guerra de Reforma no cesó
y Juárez seguía siendo presidente desde su escondite. Para 1967 comenzó la retirada francesa, Habsburgo fue capturado y Juárez ordena fusilarlo. En 1871, Juárez se reelige en el poder y tras un fraude electoral, dando sin duda un precedente político que tristemente se ha arraigado, gana esas elecciones. Curiosamente, un Porfirio Díaz derrotado electoralmente se levanta contra el fraude, izando la bandera de la no reelección, una de las tantas ironías que nos dejará la historia. Juárez muere en 1872 en pleno levantamiento armado de Díaz, pero la presidencia es dada a Lerdo de Tejada. En 1876, Porfirio Díaz derroca a Lerdo de Tejada tras intentar reelegirse, dando paso a un periodo conocido como el Porfiriato, en el cual Díaz se reelige como presidente en 7 ocasiones de manera fraudulenta, gobernando ininterrumpidamente por 35 años. En la administración Díaz hubo crecimiento industrial, urbano y tecnológico, pero a la vez se arraigó una desigualdad social radical que privilegiaba a un sector y empobrecía a una mayoría social. Estas marcadas desigualdades económicas y sociales, aunado a las continuas reelecciones de Porfirio Díaz, detonaron un conflicto político que llamó a las armas en 1910. Tras ser derrotado Díaz, toma la presidencia de forma interina Francisco León de la Barra, quien convoca elecciones y los comicios los gana Francisco I. Madero. El periodo de Madero fue tormentuoso tanto por el sector campesino, que desconoce su gobierno, como por los conservadores, que pactan con diplomáticos estadounidenses el poner fin al gobierno maderista. Estos últimos, comandados por Victoriano Huerta, asesinaron a Madero y toman el poder. Para 1913, Venustiano Carranza derroca la dictadura de Huerta y toma la presidencia de la República. En el periodo de Carranza son tantos los proyectos e ideologías de nación que la lucha armada arbitraba qué modelo de país triunfaría para construir el México que nacería tras la Revolución. Si te gusta o conoces el modelo de Villa y Zapata, tal vez los nombres más famosos que nos deja la Revolución, ambos fueron derrotados en el periodo carrancista. Tras la mayoría de los adversarios del proyecto de Carranza derrotados, se promulga la Constitución de 1917, en la cual se llama a elecciones y se convierte en presidente constitucional Carranza. Posterior a esto, desconoce nuevamente su gobierno y es electo presidente de México Álvaro Obregón en 1920. En este periodo se nacionalizaron algunos latifundios y se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1924, Plutarco Elías Calles fue elegido presidente. Aquí se creó el Banco de México, se aprobó la ley agraria y como de costumbre en México, o como ya se estaba haciendo costumbre en México, la Iglesia Católica arenga a algunos campesinos a levantarse en armas por haber perdido influencia política y a este conflicto se le conoce como Guerra Cristera. En 1927, Obregón decide reelegirse, pero días después de su reelección es asesinado, por lo que tenemos nuevamente un conflicto político de alto nivel. Para evitar más conflictos armados, Plutarco Elías Calles llama a crear un partido que agrupe a todas las posturas de la revolución de forma pacífica y así es como nace el Partido Nacional Revolucionario, que sería el antecedente o el abuelo de lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional. Con este partido fueron electos Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A este periodo se le conoce como Maximato, puesto que todas las administraciones estaban bajo la influencia del general Calles. En 1934, la presidencia la gana Lázaro Cárdenas. Se promovió la reforma agraria, la repartición de latifundios y tal vez el más famoso de sus decisiones, la nacionalización de petróleos mexicanos. También se reforma nuevamente el Partido de la Revolución Nacional para formar el Partido de la Revolución Mexicana. Para 1940, Manuel Ávila Camacho gana la presidencia, aquí se fortalece la industrialización del país y se proletariza gran parte de la población. Miguel Alemán Valdés se convierte en presidente en el periodo de 1946 a 1952, donde se prosiguió con la industrialización y se alejó de políticas campesinas y agrarias, al grado que en este periodo se tuvo que importar por primera vez alimentos de siembra. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó con un periodo conocido como periodo estabilizador, que pretendía mantener estable los precios de las mercancías, salarios y los costos de las materias primas. En 1958, Adolfo López Mateos prosigue con la misma política
Aquí aumenta la deuda externa y la nación se hizo dependiente de la inversión extranjera. En 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz continúa con las políticas anteriores, pero de él solo hay que resaltar que el 2 de octubre de 1968 asesina a estudiantes en la plaza de Tlatelolco. En 1970 y 1976 se convierte en presidente respectivamente Luis Echeverría y José López Portillo. En estos periodos, el auge de la exportación petrolera está en su máxima expresión. En este periodo hay petróleo para llenar albercas, pero la deuda extranjera aumenta y comienza la moneda mexicana a perder peso. En 1982 se convierte en presidente Miguel de la Madrid, en el cual la crisis nacida por la deuda y la pérdida de capitales intenta solucionarla con la venta de empresas públicas. Exacto, el nacimiento de ese fantasma que algunos llaman neoliberalismo. En 1988, Carlos Salinas de Gortari termina de privatizar lo que faltaba, crea el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y fortalece el modelo de libre mercado privatizador. Es también en este periodo en el que se levanta la lucha armada zapatista en la Sierra de Chiapas, exigiendo derechos sobre la tierra y derechos indígenas. En 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León llega a la presidencia tras el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio. En este periodo está marcado por la crisis, la devaluación, el FOBAPROA y la deuda. Para el año 2000 se convierte Vicente Fox en el primer presidente postrevolucionario que no pertenece al Partido de la Revolución y su gobierno se puede resumir en dos sencillas palabras: nada importante. Para el 2006, la presidencia la gana tras arduas protestas por fraude electoral Felipe Calderón, quien continúa con el modelo privatizador y a pesar de mantener una economía pseudoestable, pasará a la historia como el presidente que inició la guerra contra el narcotráfico que se llevó la vida de cientos de miles de seres humanos. En el 2012, vuelve nuevamente a ganar la presidencia de la República un candidato del Partido Revolucionario, y su periodo se caracteriza por hacer un convenio entre partidos para reformar telecomunicaciones, hacienda, educación, energía y otras para continuar con el modelo privatizador. En el 2018, la presidencia la gana tras su tercer intento Andrés Manuel López Obrador y eso es ahora, por lo tanto es harina de otro costal que otras generaciones tendrán que juzgar.